responsabilidad. Pero no es invento mío, es el caminar de la iglesia. Es el caminar de la iglesia, es ese recomenzar desde Cristo. Poner bien las bases, los cimientos de la vida cristiana. Ciertamente, cuando nosotros nacimos, pues el ambiente todavía era, pues, tradicional, religioso, católico, cristiano. Por lo menos era mucho más sereno que ahora. Sabíamos que necesitábamos el bautismo, pero pues era una cosa. Yo recuerdo allá en mi parroquia había siempre un padre vicario bautizando, y conforme iban llegando las familias con sus niños, los iban bautizando. 10 minutos, 20 minutos, cuarto de hora, el ritual. Y por cierto que era el ritual de adultos, con ese se bautizaba a los niños, pero no había problema, ¿no? Además era buena parte en latín. Así que no había problema, no entendía ni la familia ni el padre. No, el padre sí entendía, sí sabía lo que hacía. Bueno, entonces era ese ambiente, pues no había preparación inmediata para el bautismo, tampoco para la confirmación, ¿eh? Entonces, porque el ambiente, pues así, no digo que lo justificara, pero así se acostumbraba y no había problema mayor. Las cosas han cambiado, ¿no? Las cosas han cambiado y necesitamos cada vez tomar, decimos, conciencia, hacernos conscientes, reflexionar, pensar, entender, comprender por qué somos cristianos, por qué somos católicos, por qué pertenecemos a la iglesia, cuál es, pues, nuestra dignidad, cómo llegamos a ser cristianos, ¿no? Y cuál es nuestra misión, nuestro papel, diríamos aquí, nuestra vocación en este mundo, en la iglesia. Entonces, pues, comenzamos a pensar, a reflexionar. Los grandes papas romanos pontífices que hemos tenido nos van orientando, nos van guiando. Nuestros obispos en América Latina han celebrado varias conferencias latinoamericanas, episcopales latinoamericanas. Nosotros tenemos muy presente la de Puebla, ¿verdad? Después la de Santo Domingo y ahora la de Aparecida. Y ahí los obispos, nuestros pastores, pues conscientes de su función, de su papel, de su ministerio, de dar criterios y razones, fundamento a la fe de los fieles, porque ciertamente muchos fieles católicos no tienen todo el instrumental, intelectual, diríamos así, doctrinal, para responder a las cuestiones de la fe, pero el sacerdote debe hacerlo, el obispo debe hacerlo y debe enseñarle a los fieles a amar, a conocer y a defender también su fe y después a dar testimonio de su fe. Entonces todos los obispos latinoamericanos, siempre bajo la dirección y en comunión con el romano pontífice, han celebrado esas asambleas latinoamericanas. Recordamos las últimas de Puebla, sobre la evangelización, la de Santo Domingo, sobre la cultura especialmente católica, y ahora la de Aparecida.
Los obispos pues nos han hecho esta propuesta, viendo la situación, dicen, como de debilidad, ¿no? De debilidad del catolicismo latinoamericano. Tenemos una riqueza inmensa, hermanas y hermanos. En todo el continente se cree en Jesucristo. Hay quienes no lo creen, pero son muy pocos. En general, todos somos creyentes en Jesucristo. Y la mayor parte dentro de la confesión de la fe católica. Pertenecemos a la Iglesia Católica de Jesucristo. Y entonces necesitamos tomar conciencia de ese regalo inmenso de Dios, de la fe. Nada más piensen ustedes lo que significa que al bautizarnos nos hacemos todos hijos de Dios. Nos hacemos todos hermanos. Si después nos peleamos o nos dividimos o nos encaramamos unos sobre otros, pues es porque no somos cristianos ya de veras. Pero cuando el sacerdote bautiza al que sea el chilpayate que llega por ahí, ¿no? Sea del color que sea, de la familia que sea, de la lengua que sea, etcétera, pero lo bautiza y lo hace hijo de Dios y lo hace igual a todos. Nos iguala la Iglesia, el bautismo nos hermana a todos, ¿no? Nos hermana a todos. ¿Eso dónde? ¿Eso dónde? Eso es un don inmenso de Dios. Hace unos días escuchaba en la televisión una entrevista que le hacían a un artista de color negro de Estados Unidos que fue a América del Sur y le preguntaba él, ¿y cómo te sentiste allá? Dice, pues raro, dice, porque ahí no era yo negro, ahí no era yo perteneciente a una minoría, sino que era yo simplemente brasileiro. Brasileiro con los brasileiros, ¿no? O sea, ahí no había distinción de raza, ¿no? Lo percibió muy bien. Esa es la enorme diferencia. Y esa es la grande, fundamental, básica riqueza que tenemos nosotros. Por la fe en Cristo nos hermanamos todos y somos iguales ante Dios. Después varían según las cualidades, las circunstancias, etc. Pero hay una igualdad, fraternidad fundamental que nos da la fe católica. Entonces, esa es una riqueza inmensa. Y entonces, si echamos a andar esa riqueza de la fe católica, esa igualdad, dignidad, riqueza espiritual común de todos que nos ofrece la Iglesia Jesucristo, entonces podemos desde Jesucristo transformar nuestro continente, nuestra patria. Podemos transformar, renovar, por eso el Papa nos dice, recomenzar desde Cristo. Vamos a descubrir la riqueza inmensa que nos aporta, que nos da, que nos trae, que es Jesucristo.